Bueno, ¿a quiénes les gustó lo que vieron hace un momentico? Eso, maravilloso. Espero que ustedes también allá. Les hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo creen que tomó hacer ese video? Ok, varios años. Exactamente. Muchas veces la respuesta, las personas se demoran más o menos 2 días de filmación y mientras hacen la edición un tercer día. Pero realmente tienes razón. Eso ha sido para poder que existiera ese video, tuvieron más de 10 años. Que es la historia que les voy a contar a continuación. Desde que nació la idea de hacer algo en la montaña, ni siquiera sabíamos qué, simplemente de salir. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo comenzó todo? ¿Cómo comenzó esa historia de amor por la montaña? Aquí dice, haz lo que amas. Realmente, más o menos en el año 2010, luego había terminado relativamente hace poco la universidad, estaba como sin saber qué hacer, no me sentía muy cómodo también con lo que estaba haciendo, como muchos de nosotros también hemos pasado, pasé por una tusa, esa tusa fue tenaz, esa tusa fue la que me impulsó como a buscarle un poco de sentido diferente a la vida, a tratar de salir de esa situación. Entonces empecé como a salir a caminar ahí cerca del barrio, eso me daba mucha tranquilidad. Empecé a encontrar un contacto con la naturaleza diferente. Por ese año también me hice vegetariano y fue también como un tema importante en mi vida. Y eso me hizo como dar ganas de hacer cosas diferentes. Entonces empecé a montar en bicicleta, cogí una bicicletica que me habían regalado por allá en el año 95, una chiquitica, yo ya era grande pues, pero esa bicicleta igual era la que tenía a disposición. Entonces salí con un vecino que me dijo, vamos a montar en bici, él con su super bici, yo con mi bicicletica rígida, todo chiquitica, pero me la gozaba y empecé, luego me compré otra bicicleta, empecé ya como a conocer más personas que salían a montar en bici y en algún momento de la vida hubo una persona que me dijo, venga, usted que es tan bueno en la bici o mantiene, mete a una carrera de atletismo de un club de aquí de Manizales que se llama el Club Calmaster. Son unos señores ya grandes, pero son muy, muy tesos. Entonces yo le dije como que bueno, pues ¿por qué no? Vamos a hacerle. Yo me sentía como todo creidito, pues porque me iba bien en la bici. Entonces, eso no debe ser tan complicado. Llego yo ese domingo a la competencia, veo un montón de señores y uno dice, les voy a ganar a todos. Eso es lo que uno pensaba, ¿cierto? Lo que yo pensaba en su momento. Y bueno, dieron la salida de la competencia y era salida de los Cámbulos, los que son de aquí en Manizales, de los Cámbulos cerca al terminal, hasta Potro Rojo en la salida hacia Bogotá. Los primeros 200 metros son en bajadita muy sabrosos. Entonces yo iba con la punta, súper bien adelante, dándole fuerte, fuerte. Y empezó la subida y todos siguieron al ritmo que venían y yo me empecé a quedar rezagado. Yo decía, pero ¿qué pasa aquí? No entiendo, no entiendo por qué todos pueden y yo no. Y bueno, seguimos avanzando, 5 kilómetros y ya yo miraba para atrás y había como 5 personas más. Entonces decía, bueno, por lo menos no llego de último. Seguía avanzando, me pasaron.
la última persona que venía atrás, yo dije, no, no me dejo pasar de esta persona, ya estábamos como del Sena más para arriba, y cuando empecé a escuchar la respiración de esa persona aquí, una señora gruesita, grandecita, y me dice, muchacho, porque yo estaba cansado y caminaba en algunos tramos, y ella me, no pare que es peor, sígame el ritmo. Y traté de seguir el ritmo y no fui capaz, me dejó la señora y llegué de último. Como el niño especial, hicieron el callejón, qué bien, lo lograste. Y bueno, terminé esa carrera y yo desde a partir de ese momento dije, esto no me puede volver a pasar, yo tengo que entrenar, ponerme juicioso. Me gustó el tema del atletismo, entré a un club de trail running, perdón, de triatlón, y en ese club de triatlón ya empecé como a darle un poco más de forma a lo que personalmente fue mi entrenamiento deportivo, ¿cierto? Dentro de ese mundo del deporte, entonces ya empieza uno como a ponerse más gomoso, busca en internet cosas. Como empecé a correr, corría por las rutas que hacía en la bicicleta de montaña y eso era lo que yo hacía y salía solo a correr en las rutas de montaña que conocía. Cuando en algún momento, haciendo triatlón también, hablé con el esposo de una prima y yo diciéndole como los sueños que yo tenía. Decía, qué bacano algún día hacer un Ironman, pero yo veía eso por allá lejísimo. Y el man me decía, el man es un deportista, eh, motociclista muy bueno, y me decía, ¿y por qué no lo hace? ¿Qué le impide hacerlo? Y esa pregunta pues me empezó como a hacerme ella, como verdad, ¿qué me impide llegar a eso que alguna vez quisiera? Que es el Ironman, que ahí lo ven en la pantalla, es un sueño que aún no lo he cumplido, pero aún lo tengo allí por cumplir. Buscando en internet apareció lo que recuerdo que decía, este podría ser perfectamente la persona con mejor estado físico en el mundo. Y hablaban de un tipo que se llamaba Kilian Jornet, que es el que ven allí en la pantalla. Es un español que es la referencia en carreras de montaña, o sea, es el mejor de los mejores, ha hecho récords de todo. Hace poco hizo el Everest 2 veces en menos de una semana. Bueno, es un monstruo. Y hablaban mucho de él y hablaban, entonces empecé a buscar videos del man. Entonces él ha corrido todas las carreras que yo alguna vez quisiera correr en mi vida. Hablaba del UTMB, que es la Ultra Trail de Mont Blanc, una de las carreras más importantes del mundo del trail. Y yo decía, uf, qué lindo estar allá, pero lo veía como algo por allá lejano, ¿cierto? Súper lejos. Pero digamos que ahí empezó como esa inspiración, como, ok, tratar de llegar a ser, no como Kilian, porque evidentemente es un fuera de serie, pero sí hacer algo parecido a lo que el hombre ha hecho en su vida. Entonces, tener una referencia para mí también fue clave en este proceso de cómo inició el Festival de la Montaña. Ahorita les cuento es cómo nació a nivel de Alfonso, esa idea de hacer algo en la montaña, ¿cierto? Porque de ahí se gestó también el Festival de la Montaña. Entonces, pues la historia va ligada lo uno a lo otro. Entonces, Sueña en Grande, apareció esa UTMB, apareció en algún momento, empecé a ir a diferentes competencias en Colombia, de calle, de montaña también, y empecé a conocer mucha gente y yo decía, uy, no soy el único loco corriendo por las montañas. En ese momento era el único loco corriendo las montañas en Manizales. Eso sí lo tengo por seguro, o por lo menos que yo conozca. Año 2013 más o menos. Y cuando empecé a conocer más gente, en una de esas carreras conocí a Federico Pardo, que un gran corredor también, y le vi una camiseta que decía UTMB. Yo decía, no puede ser que este man corrió allá con él. Y claro, él me dijo, él fue el primer colombiano en correr esta carrera de la Ultra Trail de Mont Blanc y había corrido muchas otras. Había hecho Ironmans varios, había corrido la Maratón de Sables, muchas carreras que yo ya había visto en internet y que decía, eso es para otra gente. Pues, o sea, qué lindo, pero eso está muy lejos. Y haber conocido de frente a una persona que ya había estado en todas esas fue como que dije, puchica, esto se puede hacer, hay cosas que se pueden hacer y quiero estar allá en algún momento. Ya yo me soñaba metido en ese lugar. Y al mismo tiempo empezó también a gestarse eso, como eso que se ve tan lejos, ¿por qué no hacer algo en nuestra zona que estamos todos rodeados de montañas? Pues todos los que son de Manizales y las personas que no son, busquen Manizales fotos y van a encontrar que estamos rodeados de unas montañas súper lindas, entre ellas el Nevado del Ruiz. Y yo decía, bueno, en algún momento sería muy lindo que la gente no tenga que irse de aquí a buscar carreras afuera, sino que aquí mismo tuviéramos una carrera
en nuestra ciudad o en nuestra zona. Entonces, muévete, no te quedes quieto, dice ahí el slide, con una foto muy linda. Muévete. Empecé a entrenar, como les decía, muy juicioso desde unos años antes, pero también empecé a compartir eso con otros compañeros. Mis compañeros que eran ciclistas, los invité a correr en la montaña una vez, creamos un club que aún existe, se llama Trail Running Manizales, y con ese club empezamos a entrenar, a subir foticos, creamos una página en Facebook, la gente nos empezó a escribir, ay, qué rico, yo quiero salir con ustedes, caiga de una. Y salíamos sin entrenador, sin nada, y compartíamos las fotos y empezó a llegar gente a querer hacer lo mismo que nosotros estábamos haciendo. Entre ellos aparecieron unas personas muy importantes que aún siguen con el club. Uno de ellos nos donó el logo del club en su momento. Y ya con logo, ya con página de Facebook, ya por esa época el Instagram estaba como empezando su ascenso vertiginoso a lo que es ahora. Entonces empezamos a mover todo a través de fotos y a través de redes. Se me ocurrió la idea de crear la primera carrera de atletismo de montaña de Manizales, en Manizales. Le llamamos un chequeo porque pues, era algo muy pequeñito. Y con la sorpresa que llegaron 3 personas. Esa fue la primera carrera de trail running en Manizales fue de 3 personas. Y yo era el que dio la salida, el fotógrafo, el que había marcado, el logístico, todo lo hice yo. Y eran mis 3 amigos, pues, con los que habíamos iniciado el club. Y así salió esto. Entonces yo les daba la salida, salían a correr, me tocaba irme en una moto a mostrarles por dónde se tenían que mover. Bueno, eso fue muy divertido y tenía que dar 2 vueltas a ese circuito. Esa fue la primera carrera, estamos hablando del año 2015. De ahí aprendimos mucho. Aprendimos que hay que hacer más difusión, aprendimos que hay que hacer, delegar en otras personas. Uno solo no es capaz de hacer cosas grandes, ¿cierto? Pero tampoco puede llegar a impactar al nivel que uno en algún momento quisiera como persona o como organización, ¿cierto? Entonces, dentro de ese moverse, pues evidentemente cometimos muchos errores. Cometimos errores, primero lo que les decía, no se hizo la difusión correcta, solo aparecieron 3 personas, no teníamos logística, nada. 2016, listo, hagamos las cosas un poquito mejor, ya nos juntamos varios, sacamos más publicidad con más tiempo. Primer chequeo de ese año 2016, llegaron 25 personas, bueno, ya mejoró la cosa, ¿sí o no? Súper bien. Al segundo llegaron como 35, 40 personas, maravilloso. Y al tercero los lanzamos por una zona que ahorita mismo es el Festival de la Montaña en Laguna Negra. Y cuando la sorpresa que llegaron grupos de Cali, de todas partes, más o menos 130 personas nos llegaron en ese momento y la verdad no estábamos preparados para ese montón de gente. Nos mirábamos como, ¿qué vamos a hacer? Porque no sabía, o sea, las inscripciones eran el mismo día de la carrera, entonces error también ahí. No sabíamos cuántas personas llegaban. Los listados, pues me tocó llamar a alguien a Manizales que se subiera de una con hojas para poder anotar así sea a mano, porque no teníamos las hojas arriba. Eso fue un despelote, pero la gente se la gozó, a pesar de que no teníamos eh, primeros auxilios, no teníamos muchas cosas, pero creo que, como decía un amigo mío, el mundo es de los que se atreven y el que no se atreve, pues no se equivoca, ¿cierto? Cuando uno se atreve siempre se va a equivocar y la constante en la vida y en el crecimiento es equivocarse, cometer errores. Lo importante es no cometer los mismos errores, aprender de ellos. Entonces ahí hay un circulito, un ciclo. Cometes el error, aprendes, lo modificas y mejoras. Cometes otro error, ojalá sea otro, y aprendes, modificas, mejoras y así sucesivamente. Para que al año 2017 primera versión de una carrera ya más oficial, con inscripciones previas, con camisetica, con Cruz Roja, con todos los juguetes, que se llamó Trail Running Laguna Negra. Esa fue nuestra primera carrera como oficial de Trail Running. Y por ese año, yo estuve en el 2016, que no les conté ahorita, me clasifiqué a correr la Ultra Trail de Mont Blanc y fui a correrla. Yo ya había corrido muchas carreras, pero ahí también cometí más errores. Yo tenía una lesión y no me recuperé del todo de la lesión y estando allá, año 2016, tuve que tomar la decisión de retirarme. Después de tanta gente que lo estaba apoyando a uno, no, qué bien, pocas personas se han clasificado para ir a correr allá
y yo tomar la decisión de retirarme, me sentía como defraudando a mucha gente en ese mundo. Pero creo que de alguna manera fue la mejor decisión que pude haber tomado, porque dije, bueno, la montaña seguirá ahí. En algún momento vuelvo, lo importante ahorita es recuperarme bien de esta lesión. Y estando allá aprendí muchas cosas también que me sirvieron para nuestros eventos de organizar mejor las cosas. Vi muchas cosas de logística, vi cómo trabajaban por aquí, por allá, todas las diferentes áreas. Eso me llenó muchísimo y creo que también fue una experiencia muy linda. Año 2017 tuve la oportunidad de ir a Perú a correr una carrera que se llama la Ultra Trail Cordillera Blanca, y también aprendí muchos elementos. En esa sí me fue mucho mejor, en esa sí tuve un buen puesto, me la gocé muchísimo, y aprendí también, hay algo que me gustó que adopté de allí, que eran esos eventos culturales, porque la montaña no es solo para el deportista, está también para el que solo quiere ir, parcharse allá, tomarse sus foticos, hacer un videíto. Entonces empezamos a involucrar en mi cabeza que un evento tendría que tener sí o sí ese tipo de elementos. Para eso, entonces, construye tu Dream Team, tu equipo soñado. Ya cuando evolucionó la idea de Trail Running Laguna Negra para el Festival de la Montaña, que esa transición fue entre el 2017 al 2018, que fue nuestra primera versión de Festival de la Montaña, eso se dio sí o sí gracias a que consolidamos un equipo súper, súper bueno. Entonces, en esa fotografía pues aparecen mis socios, aparece Miguel, Ana, Paula, aparezco obviamente yo, aparece José, que nos ayudó muchísimo en su momento, Andrés, que nos sigue ayudando, Manchito, Santiago, bueno, personas muy importantes que siguen siendo parte, y cada uno es experto en un área, y gracias a eso se pudo dar el Festival de la Montaña. Aparece un equipo de atletas élites venezolanos que se quisieron pegar, los invitamos a correr acá, y nos trajeron también muchas ideas diferentes. De hecho, Juan Acosta, que está por allí, él sigue viviendo en Manizales. Él llegó a vivir aquí gracias al Festival de la Montaña, se quedó, tiene ahora su club y tiene deportistas muy buenos entrenando con él. Gracias es que podemos tener hoy día un Festival de la Montaña con un propósito muy claro. Encuentra un propósito, dice la diapositiva. Cuando uno emprende algo, muchas veces si uno empieza y emprende algo por uno mismo, o sea, como el reconocimiento es para mí, o yo soy el que le va a meter la fuerza, o no hay como algo externo de alguna manera que impacte a otras personas, es muy fácil rendirse o cambiar de rumbo o abandonar o ya. Pero si tú tienes un propósito claro, el propósito, por ejemplo, del Festival de la Montaña es llevar la ciudad a la montaña y la montaña a la ciudad, para que la persona que conoce ama, el que ama conserva, ¿cierto? Y queremos conservar nuestra naturaleza. Entonces, ese es el propósito del Festival de la Montaña. Y yo digo, bueno, yo estoy mamado trabajando tanto tiempo, no se ven en ese momento los resultados que uno esperaba económicamente, por decirlo de alguna manera, pero es ese propósito lo que nos mantuvo siguiendo. Bueno, no, hágale, hay que tenerle fe. El primer Festival de la Montaña 2018, estábamos a unas 3 semanas del festival y habíamos vendido menos del 50% de las entradas. Entonces dijimos, no, ya, nos quebramos, pero el festival hay que sacarlo adelante. Entonces empezamos a hablar, bueno, yo tengo mi moto, la puedo vender, yo tengo unas bicicletas, el otro tenía su carrito, bueno, entre todos reunimos algo, pero el festival sí o sí tiene que salir adelante. Y en esas últimas 3 semanas se vendieron el resto de las entradas y encontramos 2 patrocinadores en su momento. Entonces, ¡pum!, se nos salvó el evento y no tuvimos, todavía tengo mi moto, todavía tiene sus bicicleticas, no tocó venderlas. Y creo que tener ese propósito, emprenda uno lo que emprende, es muy importante, que el propósito también que no seas tú, porque como les decía, es muy fácil yo decir, pues si no voy no pasa nada, ¿cierto? Pero si no voy, ¿qué le pasa a los otros? Eso es clave o ha sido clave en el Festival de la Montaña. Tener un plan, haz un plan, es re importante. Nosotros empezamos muy desorganizadamente, sin saber muchas cosas, pero llegó una persona, Paula, que nos puso así, ok, las cosas hay que hacerlas de esta forma,
en estas áreas tienen que hacer esto, los objetivos tienen que ser, como dice ahí, SMART, entonces que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y que tengan pues un tiempo, un límite de tiempo. Entre todos esos elementos empezamos a crecer muchísimo más, nos dimos cuenta que éramos 4 loquitos que queríamos hacer carreras, pero no sabíamos cómo. Cuando empezamos a saber cómo, a aplicar técnicas, a aprender un poco más, se da uno cuenta que las cosas empiezan a mejorar, a delegar en personas que saben. Por ejemplo, aquí está, esa historia se las cuento. Manchito es nuestro jefe de seguridad en el Festival de la Montaña, esto fue el año pasado. Y el año pasado, no sé si de pronto tú que estuviste allá o alguien que haya estado en el festival, fue súper complicado las condiciones climáticas. Nosotros llegamos a las 4:30 de la mañana y eso era imposible. Eso caía agua, sensación térmica como de -4 grados centígrados. Nos mirábamos y decíamos, así es imposible dar la salida porque se nos llena todo el mundo de hipotermia y toca hacer evacuaciones, en fin. Se cruzó la idea de cancelar la carrera y si se cancela, se cancela. O sea, la gente ya pagó y todo, pero ¿qué vamos a hacer? Sobre todo está la vida. Entonces empezamos a hacer un PMU ahí con todos los líderes de los directores de la carrera en diferentes áreas y dijimos, no, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Hay una ventana de tiempo más o menos de las 8 a las 12 según los pronósticos. Él sabe mucho de cosas y yo ahora ni me acuerdo qué dijo, pero que los vientos no sé qué venían por no sé dónde, entonces que va a haber una ventana de tiempo y seguramente en ese momento vamos a poder dar salida y necesitamos saber si deja de llover. Entonces, ¿qué es dejar de llover? Más o menos a ojo, o qué es dejar de llover. ¿Quién define si dejó de llover? Entonces, listo, esa es la persona que define si dejó de llover, esta es la persona que define esto. Y gracias a esos objetivos que nos trazamos en ese PMU chiquitico de ahí, fue que pudimos darle salida a los corredores de 42 kilómetros a las 8 de la mañana, un retraso de 2 horas, pero gracias a eso fue que logramos fotos como esta, que es lo que ustedes veían ahorita en el video. Fue tanto el aguacero tan tenaz que hace muchos años no se veía una nevada de esa forma en la zona del Nevado del Ruiz. Y gracias a eso, pues miren, yo creo que la cara del hombre lo dice todo, ¿no? Después de haber tenido que esperar, haber tenido susto de que se cancelara la carrera o susto inclusive por sus propias vidas, pues se la gozaron todo. Y creo que eso es lo que ha hecho la diferencia de nosotros como Festival de la Montaña diferentes en Colombia, porque ahorita hay carreras, hay muchas. Cuando yo empecé había unas cuantas en Medellín, por ahí, en Bogotá, pero ahora hay carreras en todas partes de Colombia. Entonces sí o sí teníamos que hacer la diferencia en algo. Entonces, ¿en qué hacemos la diferencia? En una experiencia para el corredor, una experiencia para nosotros, en una exclusividad en el sentido de que estar ahí, no cualquiera puede estar allí, ¿cierto? O sea, estar corriendo a 4.200, 4.300 metros sobre el nivel del mar es algo que muy pocas personas se pueden dar el lujo, o sea, tanto por su esfuerzo físico como la locación como tal. Y nosotros aquí, como decían ahora, estamos a 30, 40 minutos de esta zona. Si queremos calor, echamos para La Rochela otros 30, 40 minutos. Entonces, creo que somos muy afortunados de vivir en esta zona de montañita de Manizales y Villa María. Todo dentro del marco de la seguridad. Si no hubiera sido porque tenemos esa seguridad, seguramente se cancelaba la carrera y hasta ahí, y nunca hubiéramos sabido que se podían sacar ese tipo de imágenes o ese tipo de experiencias. Y eso ha hecho que el Festival de la Montaña se convierta en tendencia. Trabajamos como con tanto amor y tanto empeño que los mismos corredores se han encargado de ver eso. Los organizadores de afuera también dicen como que ve, qué bacano lo que han hecho los chicos del Festival de la Montaña. Hemos unido organizadores que se habían peleado antes. El organizador de A carrera con X carrera no se hablaban, pero los invitamos a ambos al festival y aquí se dieron la mano, apoyaron el festival. Entonces se ha creado como un ambiente muy familiar, muy lindo en el Festival de la Montaña y eso pues de alguna manera ha hecho que se puedan eh, crear y generar una comunidad muy linda que se ha construido casi que orgánicamente. No, no era algo que buscáramos, yo quiero crear una comunidad así, sea siguiendo lo que hemos logrado transmitir a otros. Entonces,
cree en tu producto. Evidentemente, si uno no cree en el producto que está ofreciendo o vendiendo, a veces el producto puede ser uno mismo. Si uno no cree en ese producto, pues evidentemente nunca lo va a vender, nadie se lo va a comprar. Nuestro producto es el kilómetro vertical alto de letras, el maratón Neva del Ruiz, el cine de montaña, la muestra fotográfica, los conversatorios de montaña. Y somos la única carrera y el único evento en Colombia que tiene todos esos elementos. Entonces uno puede decir, somos el mejor evento de festival de montaña en Colombia, porque tenemos todo y hay muy pocas personas muy pocas organizaciones que tienen todos esos elementos. La visión es poder llegar en algún momento a hacer algo tan grande como la UTMB, como carreras por fuera del país. Ya lo estamos logrando de a pocos. Y algo muy importante es contar una historia. Si uno hace cosas pero se queda callado, pues nunca las va a poder transmitir. Entonces es posible contar una historia a través de la imagen, con fotos. Puedes contar una historia así como el video que les mostramos al principio. Eso también es una historia. Puedes contar una historia con el compañero que está al lado, simplemente algo que viviste, algo que lograste, algo que quieres transmitir de tu propia vivencia. Cuenta la historia en cualquier forma que lo quieras contar. Y hay alguien que va a recibir eso y seguramente es el momento que estaba esperando recibir algo. Algo va a sacar bonito de eso que tú le estás contando. Va a pensar algo diferente. Y creo que eso es lo que ha hecho al contar esas historias en el festival, que hemos podido atraer personas con esa misma pasión. Esto es antes de una de las salidas del año pasado y pues la gente está, pues obviamente súper felices de que van a poder correr en el festival. Y es gracias a esas historias que se contaron con tanta pasión que pudimos atraer a esta cantidad de personas. Cada año nos toca cerrar los cupos antes del plazo. Este último festival llegaron 550. Entonces pasar de 3 ahora a 550. Y también es un tema que no se van a abrir más cupos porque también tenemos que cuidar nuestros páramos, ¿cierto? Las zonas por donde pasa la carrera. No queremos llenar eso de 1000, 2000, 3000 personas, sino que ya hay un cupo limitado y ese cupo limitado se nos está llenando 3 o 4 meses antes de que se haga el evento. Entonces eso también nos llena de mucha alegría, como que la gente aprecia y valora y no le da miedo como poner un dinero por vivir esa experiencia que le estamos ofreciendo desde el Festival de la Montaña. Aquí estas dos fotos son muy representativas de lo que les decía, trabajar. Uno cree que este evento dura 3 días, que para crear un evento de 3 días, ¿en cuánto tiempo se hace? Nosotros somos 10 meses, 12 meses trabajándole para poder hacer que las cosas salgan muy bien y llevarle esa experiencia a la gente. 10, 12 meses trabajándole muy, muy fuerte, con un equipo de trabajo muy grande. Y ese año, que es como el trabajo invisible que no se ve, hay que disfrutárselo también, porque yo me la gozo viendo a la gente llegar y demás, pero sé que si no se hubiera hecho nada en ese camino de esos 10 meses, eso no se podría dar. Entonces disfruta el camino, que la meta te espera. Y a la derecha encuentran que este año, en el 2022, me volví a clasificar a la UTMB y este año me preparé mucho mejor, hice las cosas muy diferentes y aquí estoy cruzando la meta. La sufrí muchísimo, fueron 39 horas de sufrimiento, pero miren la cara con la que llega uno de alegría. Y bueno, eso era básicamente lo que les quería compartir del Festival de la Montaña. Muchas, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta de los que están aquí? ¿Cuál es la visión ahora, los otros 10 años que siguen? Del festival. Hemos pensado en llevar la experiencia a otros lugares también. O sea, como el mismo formato, expandirlo a otros lugares, hablarnos con otros organizadores de Sudamérica, como un formato de carreras de alta montaña. Entonces, esa es una de las ideas que quisiéramos para los próximos años.
Bueno, bueno. Muchas gracias de nuevo.